bienvenidos a esta última jornada de esta mesa tecnológica del día de hoy en Enertic, en un par de jornadas donde estamos hablando de la tecnología para una revolución verde y digital. Dentro de todo eso hay muchos campos en los cuales podemos explorar desde la perspectiva de la descarbonización, las herramientas de IT que nos ayudan a ello, los procesos de digitalización, gemelo virtual, robotización. Y son muchos los ejemplos que hoy en día podemos traer a través de las empresas que están colaborando habitualmente con Enertic y que tenemos hoy con nosotros una grandísima representación. Hoy están con nosotros para hablarnos precisamente de cómo estas tecnologías disruptivas ayudan a la descarbonización y esta revolución verde y digital. Por un lado, Fernando Merino, de Minsait, por otro lado, Iván Jimeno de Rital, por otro lado tenemos a, bueno, voy a seguir el orden de cómo están sentados, a Daniel Sáez del ITI, del Instituto Tecnológico de Informática, luego a continuación tenemos por parte de EDF FENIS a Marta Senra, Miguel Hormigo Ruiz de GMV y luego por último, ahora mismo está con nosotros en la sala por parte de Naturgy, Jordi Esparvé. ¿De acuerdo? Nos falta un último ponente que además se está multiplicando, con lo cual cuando termine la jornada en otro de los paneles nos vendrá a acompañar, que es Carlos Puga de Open Trends. Podemos hablar mucho, pero más que hablar, que empiece a hablar yo creo que lo bueno es dejar hablar a los ponentes. Y el primero de los ponentes en el día de hoy, en esta jornada, es precisamente Fernando Merino, que es... bueno, y ahí tengo el honor de decir que es ingeniero industrial, como en este caso como yo mismo, y además es doctor, lo cual significa que ha hecho un esfuerzo adicional de investigación por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en modelización y simulación con más de 30 años de experiencia en el mundo de la generación, incluida pues, desde las nucleares hasta las renovables, y ha liderado muchísimos proyectos de monitorización. Al final, ¿todo esto para qué? Pues porque de alguna forma, cuando hablamos de género digital, es muy importante asegurar que existan modelos de simulación que sean capaces de romper esta barrera entre el mundo físico y el mundo digital. Y precisamente para hablarnos de este concepto del mundo digital va a estar con nosotros Fernando Merino. Fernando, adelante. Muchas gracias. No sé si se oye. Sí, parece que sí. Bueno, buenos días a todos. El objetivo de la ponencia que tenemos ahora mismo pues es compartir con vosotros una serie de reflexiones en torno al concepto Digital Twin, ¿no? Como todos sabéis, dentro de esta industria pues estamos muy acostumbrados a que nos vayan saliendo periódicamente diferentes conceptos con nombres muy llamativos, nombres que triunfan, pero que sin embargo pues suelen tener una falta de concreción que ya es francamente crónica, ¿no? Entonces, si ahora mismo preguntáramos, que no lo voy a hacer, pero si lo hiciera y preguntara a todo el mundo en la sala que me escribierais en un papel qué entendéis por Digital Twin, pues probablemente tendríamos una variedad tremenda de diferentes respuestas, ¿no? Entonces quería compartir con vosotros la reflexión que hemos hecho en Minsait sobre el concepto Digital Twin, el tipo de proyectos que vemos, las necesidades y los requisitos para acometer ese tipo de proyectos y en los 15 minutos que tenemos pues darle una primera visión a todo esto. Bueno, como veis, yo vengo de Minsait, que es la empresa de Indra que está centrada en todos los temas de transformación digital, y dentro de Minsait pertenezco a una unidad de reciente creación que se llama Figital. Y Figital es también otro palabra de estos que hablamos, que en este caso se describe pues, muy fácilmente o muy difícilmente, no lo sé, como la unión del mundo físico y el mundo digital, y de ahí el Figital. Por supuesto, el Digital Twin, como vamos a ver ahora, es un ejemplo paradigmático del mundo digital, ¿no? Porque es algo que tiene un pie en el mundo real y un pie en el mundo virtual, como vamos a ver todos. Bueno, no voy a entrar a definir lo que es un Digital Twin porque es un concepto casi metafísico, ¿vale? O sea, no, como os decía, tendríamos muchísimas definiciones diferentes, no quiero entrar en ese lío. Quizá os quiero dar una primera idea intuitiva casi de decir que un Digital Twin es un modelo virtual y que se relaciona de alguna forma con su original real, como veis ahí en
en ese dibujito, ¿no? Entonces, como explicaba antes, obviamente tiene su lado físico y su lado virtual. Y los dos se hablan entre sí. Vale, lo dejo ahí porque no quiero entrar en mayores profundidades en cuanto a definición. Casi es mejor que veamos cuáles son los diferentes ámbitos de aplicación, y aquí es donde hemos hecho una labor de sistematización para ver, muy bien, yo ya tengo un modelo de cualquier tipo de máquina que emplee en generación de energía, en industria, donde sea. ¿Qué hago ahora con ese modelo? O sea, el modelo ya lo tengo, está genial, puedo jugar con él, pero ¿cómo le saco valor? Entonces la idea es ver cómo hay diferentes ámbitos en los que vamos a sacar valor enfrentando el modelo que tengo con los datos que me vienen del mundo real. Y ahí ves que tenemos una serie de diferentes aplicaciones: monitorización de sistemas, optimización de producción, inspección remota, formación, y vamos a ir viendo poco a poco algunos ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, monitorización de sistemas. Cuando yo tengo un modelo, estoy representando idealmente el comportamiento de un sistema, un activo, cualquier tipo de cuestión que pertenece al mundo físico. Ese modelo es un modelo que, según cómo lo haya creado, y estoy hablando de modelos en sentido amplio, puede ser un modelo basado en primeros principios, puede ser un modelo basado en inteligencia artificial, no me importa la técnica que haya utilizado. Ese modelo me va a representar el comportamiento, muchas veces, de diseño, el comportamiento ideal del sistema que estoy modelizando, ¿no? Entonces, por otro lado, tengo la instalación real, que puede ser, como tenemos aquí en este caso, pues una central nuclear, imaginemos, ¿no? Simplemente de la comparación de qué es lo que me está diciendo el modelo, de cómo debía comportarse la instalación y los valores que me vienen de la instalación, soy capaz ya de detectar determinadas desviaciones en el comportamiento de la instalación. O sea, puede haber pues, partes que no están midiendo lo que tenían que medir, otras partes que me están dando algunos resultados extraños que yo no esperaba. Todas esas desviaciones es una información muy valiosa. A mí me pueden servir, pues, por ejemplo, para detectar fallos incipientes, para detectar ineficiencias, para ver que la instalación no está funcionando en su punto de diseño respecto del consumo energético, para detectar degradaciones. Incluso puedo, y aquí ya me pongo un poco más creativo, puedo aplicarle cierta inteligencia artificial a estas propias desviaciones y puedo hacer clasificación, puedo hacer diagnóstico, puedo hacer recomendaciones. Entonces, como veis, las desviaciones son la materia prima que me genera el propio modelo, el gemelo digital, y a partir de ahí puedo seguir haciendo analítica si me gusta o si creo que merece la pena, ¿no? En el mismo entorno, un modelo también nos sirve, pues, para darnos una tecnología de sensores virtuales. Es decir, en una instalación yo no tengo sensores por todos los lados, pero en un modelo sí. Entonces, cuando tengo el modelo realmente ajustado al funcionamiento de la instalación, puedo estar midiendo en sitios que en la instalación es imposible medir. Y yo mido. O puedo utilizar técnicas de reconciliación de datos, que son unas cuestiones un poco más esotéricas, que si alguno de vosotros las conocéis, pues sabéis que sirven para aplicar un cierto filtro lógico sobre las medidas que me vienen de campo y ser capaz de reducir la incertidumbre en su conjunto, simplemente utilizando el modelo como un filtro lógico de esas medidas, una especie de redundancia lógica a través del modelo. Vale, pues este sería un primer tipo de uso, el modelo como referencia. Un segundo tipo de uso sería la optimización de la producción u optimización de cualquier tipo de cadena logística o lo que queramos. Si habéis estado en el último debate, se ha hablado precisamente de ese concepto, ¿no? En este caso, lo que tenemos es el modelo como explorador del espacio de posibilidades. Es decir, yo tengo un modelo con una serie de grados de libertad que puedo tocar en diferentes formas, tengo que satisfacer una serie de condiciones de contorno, de producción, de lo que sea, de pedidos, pero tengo diferentes posibilidades. Es muy difícil saber cuál es la buena, pero si tengo un modelo y con ese modelo puedo explorar todo ese espacio de posibilidades y buscar cuál es el óptimo de emisiones, de consumo energético, de tiempo, de lo que sea, pues consigo realmente que el modelo me dé un feedback y me diga, oye, posiciónate aquí, porque si te posicionas en este punto vas a estar cumpliendo las restricciones y al mismo tiempo vas a estar en un punto óptimo. ¿Vale? O igualmente, si tengo un modelo, puedo explorar el futuro y hacer análisis de todo tipo para resolver cuáles son mis incertidumbres respecto del futuro, que es lo que comentaban las personas que estuvieron en el debate anterior, ¿no? Puedo ver incertidumbres de demanda, incertidumbres de producción, incertidumbres de abastecimiento, todo ese tipo de cosas las puedo analizar si tengo un modelo que me represente el proceso que estoy utilizando. Me estoy ahogando un poco, así que me voy a quitar la mascarilla. Vale, el tercer caso
sería utilizar el modelo para hacer una cuestión que ahora mismo, y desgraciadamente está muy de moda, que es la inspección remota de activos e instalaciones, ¿no? Con la pandemia hemos visto que en muchos casos ha habido restricciones de movimiento de personal y en casos en los que podamos tener incluso emergencias climáticas tipo Filomena y demás, pues nos ha pasado una situación parecida en la que directamente te quedas sin ojos en la instalación que puedas tener remota, ¿no? Entonces, la utilización de un gemelo digital para poder tener una recreación de esa instalación, poder vigilarla remotamente utilizando tecnologías inmersivas, tecnologías 3D en las que tú puedes directamente pasear por la instalación, puedes utilizar medios suplementarios como cámaras y demás que integras todo en el mismo escenario e incluso puedes llegar a interactuar desde ese propio modelo 3D con los sistemas de control y mando de la instalación, como pueden ser escalas y demás, pues te da unas posibilidades buenísimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos menos asustados frente a este tipo de situaciones que nos van a poner restricciones de viaje y nos van a poner restricciones de que el personal pueda atender a las instalaciones si tenemos este tipo de tecnología que nos permite hacer inspecciones o visitas virtuales remotas, ¿no? Y por último, pues una formación que quizás sería la más clásica que conocemos en cuanto a los gemelos digitales, que en cierto modo es una aplicación un poco coja, ¿no? Porque en este caso tenemos el modelo, pero la parte de afluencia de datos del mundo real pues está menos, no existe en este caso, pero bueno, es que es bastante obvio que si tengo un modelo de una instalación y tengo una instalación suficientemente bien modelizada, pues la puedo utilizar para formación en un entorno que es súper inmersivo y que prácticamente estoy haciendo un trabajo como el que haría en el entorno real, pero sin riesgos, ¿no? Entonces ahí surgen una serie de cuestiones, desde los simuladores más clásicos de toda la vida de formación, hasta cuestiones más novedosas como los Serious Games o entornos de gamificación, que fundamentalmente también pueden potenciar lo que es la autoformación del personal, porque no se necesita tener a alguien que dirija las sesiones de formación. Bien, pues ya hemos visto una serie de... He intentado aquí hacer una clasificación de diferentes tipos de aplicación de los gemelos digitales con algunos ejemplos concretos. Estamos viendo que en realidad el gemelo digital no es un producto, es un concepto, es una serie, un conjunto de proyectos, quizá muchísimos proyectos que se pueden plantear en torno al concepto del gemelo digital. Y el reto es cómo somos capaces de afrontar todos esos proyectos, cuál es el conjunto mínimo de piezas que me pueden llevar a poder cubrir esos proyectos que me pueden venir o que me puede plantear la industria o los diferentes clientes, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos también definido una arquitectura básica en la que en Minsight, utilizando una plataforma que tenemos de integración de información que se llama OneSite Platform, como base, estamos disponiendo todas las piezas que se necesitan, tanto para la captación de la información, este es el clásico dibujito de captación de información de campo, toda la parte de captación de información, la transmisión de esa información hacia la nube, la disposición de los modelos de simulación en la nube, junto con todas las cuestiones relativas a seguridad, ciberseguridad en la transmisión y demás. Y con esta arquitectura es como estamos dando respuesta a las diferentes tipologías de proyectos que nos aparecen. No quiere decir que todas esas piezas participen en todos los proyectos, sino que dependiendo del proyecto hay que elegir las piezas que son convenientes. En algunos casos, si es un caso aquí está. Si es un caso de simulación, por ejemplo, pues voy a tener únicamente la parte del modelo y todo lo demás me sobra. Pero en el caso general tendríamos todo este conjunto de piezas para cubrir los proyectos de gemelos digitales. Y bueno, pues este es un poco el mensaje que quería dar, la reflexión que quería compartir con vosotros. Para despedirme, únicamente decir que este tipo de proyectos de gemelos digitales, a pesar de que pueden sonar como proyectos muy tecnológicamente avanzados y demás, en realidad con las herramientas informáticas que utilizamos hoy día y con las arquitecturas que utilizamos, creo que una cosa muy interesante es que se ha dado un paso muy importante para la democratización de este tipo de herramientas, de modo que no son solamente el terreno de I+D de una serie de multinacionales
que se gastan el dinero en unos proyectos para luego hacer folletos, sino que realmente son proyectos que cualquier empresa de tamaño pequeño o mediano también los puede implementar y se puede buscar el retorno de la inversión, porque en este momento hay soluciones que son muy accesibles. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por ser tan exquisito en la gestión del tiempo. Me he quedado con alguna pregunta en relación a cómo medir la calidad de ese gemelo digital, pero si os parece, vamos apuntándonos en los cuadernitos las preguntas y al final, si nos da tiempo, que espero que sea así, compartimos con vosotros nuestras inquietudes. A continuación, va a estar con nosotros Iván Gimeno. Iván, en este caso, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Lleva más de 15 años trabajando en una empresa pues, que prácticamente ahora que hablamos de la descarbonización y de la electrificación, pues empresas como Rital tienen cada vez un papel más importante. Nuestro compañero, Fernando, dentro del último esquema, hablaba de esa última capa de Edge, que es tan necesaria en todo este tipo de despliegues, y precisamente para contarnos casos prácticos de cómo implementar ese Edge y cómo bajarlo de la nube a la tierra, va a estar con nosotros Iván. Iván, somos todo tuyo. Muy bien, gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Iván Gimeno, soy responsable del desarrollo de negocio de Rital. Rital es una empresa multinacional alemana que básicamente lo que hacemos es la infraestructura física que soporta pues, gemelos digitales, edge computing y todas las tendencias que estamos hablando durante la mañana de hoy, ¿vale? Y hoy pues, bueno, intentaremos poner o bajar a la tierra, como decía la presentación, estas aplicaciones que, como decían mis compañeros, son aplicaciones reales ya a día de hoy, y que en los próximos 5 o 10 años serán pues mucho más importantes. En este caso, llevamos muchos años hablando del cloud computing, todos sabemos qué es el cloud computing, la nube, pero quizá el concepto de edge computing es algo que estamos empezando a oír y no es tan conocido, ¿no? Al final, lamentablemente, o debido a estas aplicaciones que están corriendo pues, en la industria, o en las ciudades o en el mundo médico, necesitamos una serie de infraestructura cercana a la generación del dato, porque no vale enviar todo a la nube, no vale enviar todo al cloud, porque veremos ahora durante la presentación que hay decisiones que se tienen que tomar en tiempo real y que necesitan información en tiempo real, ¿vale? Como dice aquí esta slide, se esperan pues, 175 zettabytes, ya no tenemos ni unidades ya para medir los datos, y lo importante de todo esto, o el gran cambio de paradigma, es que más del 60-70% de estos datos IDC estima que en el 2025 correrán en el Edge, es decir, cerca de donde se generan estos datos. Esto hace que, lo que decía al principio, no todo lo podemos enviar a la nube, y tenga que haber una correlación o una comunicación entre el cloud y el edge, ¿no? Hay un concepto por ahí en el mercado que se habla del edge cloud, y básicamente es esto: el edge no viene a sustituir al cloud, ni el cloud puede hacer todo o cosas que hace el edge, y al final, como veremos, las infraestructuras IT de las empresas de ahora y del futuro es un híbrido entre ambas, ¿vale? Estas son las tendencias que están impactando cada vez más en el Edge Computing. La primera de ellas es el Internet de las Cosas, el Internet of Things, el Industrial Internet of Things, el Industria 4.0, el gemelo digital. Bueno, al final son conceptos que oímos hablar y básicamente todos buscan lo mismo, ¿no? El poder digitalizar un proceso para sacarle el máximo rendimiento y la máxima automatización del mismo. Otras tendencias, pues los vehículos digitales, ¿no? Llevamos tiempo viendo que Teslas y compañía están haciendo pruebas para coches autónomos o drones autónomos. Esto también necesitas información, coger esa información y poder gestionarla, almacenarla y tomar decisiones rápido y a tiempo real. Y también pues, otra de las tendencias que ya llevamos más tiempo conociendo es los contenidos en streaming, ¿no? La forma de ver televisión, la forma de ver estos contenidos cambia.
Ahora rara vez vemos la televisión tradicional, sino que vamos a la carta o vamos a una plataforma de contenidos y necesitamos tener una infraestructura física, un data center, un pequeño data center cercano a la aplicación para poder tener una experiencia buena y que no haya retrasos, ¿no? Aquí vemos una definición o unas cuantas definiciones de Edge Computing, ¿vale? Nosotros la definimos como un método para optimizar los sistemas de computación en el cloud mediante el procesamiento de datos en local o cerca de donde se generen. Gartner, IDC, Uptime Institute van en la misma línea, ¿no? Al final, Edge es cercanía, Edge habla de cercanía y es la forma de gestionar estos datos lo más rápido posible y lo más cerca de donde se generen. Estos son los criterios o los requisitos que impone el Edge Computing, ¿no? La baja latencia, que ya hemos comentado, la seguridad, porque no dejan de ser elementos de nuestra red y elementos que pueden ser una amenaza para nuestra red, la alta disponibilidad, no deja de ser una infraestructura de data center, aunque en pequeña escala, pero tiene que ser de una alta disponibilidad, el procesamiento local de datos que hemos hablado y soluciones que puedan ser repetibles y escalables en cualquier momento. En este sentido, como decía anteriormente, las empresas a día de hoy tienen una infraestructura IT híbrida en el que tienen que convivir aplicaciones o soluciones en el cloud, quizá aquellas aplicaciones que no necesiten de un tiempo real, algo analítica, business intelligence, y aplicaciones que demandan de un tiempo de respuesta rápido y aplicaciones que están en campo y muchas veces en lugares no preparados para que haya infraestructura TI. Esta es una de las primeras motivos o una de las primeras características que nos encontramos con estas infraestructuras de Edge Computing, de Edge Data Center, que muchas de ellas están en entornos que no están preparados para colocar servidores o equipos de comunicación. Y para ello pues, tenemos soluciones, como iremos viendo, en el que tienen que ser robustas para poder colocar en una fábrica o hasta en el exterior. No dejan de ser infraestructuras de no más de 10 racks de servidores comunicaciones, pero sí que esas infraestructuras, como decía anteriormente, deben de tener redundancia, deben tener todo el soporte para que al final las aplicaciones que hablaba, por ejemplo, el compañero de Indra, puedan correr de una forma correcta. Y sobre todo tienen que tener una buena conectividad para lanzar esos datos que no necesito procesar a tiempo real al cloud. Veremos ahora casos de éxito, casos de aplicación reales, veremos Edge en la ciudad y Edge en la industria, básicamente, en dos tipos de industria. Y básicamente veremos que en este primer caso es un proyecto para el departamento de policía de una gran ciudad, en el que tenían la necesidad de descentralizar su plataforma o su infraestructura TI y inicialmente lo fueron haciendo como pudieron. Lógicamente esto pues, no es lo que quiere ningún responsable de informática, pero bueno, al final se va creciendo, se va poniendo. Lo que hicimos con ellos es estandarizar una serie de soluciones, en este caso en un formato rack, con toda la infraestructura de climatización y de potencia necesaria para que corran estas aplicaciones y hacer un estándar para todos los puntos, todas las comisarías necesarias. Otro caso similar también con un cliente del sector de defensa aquí en España. En este caso era el mismo concepto, pero a nivel de cuarteles. Aquí pues la infraestructura que debía manejarse era más compleja y aquí fuimos a una solución de un par de racks de servidores comunicaciones con climatización redundada, con un par de equipos redundados dentro de los mismos racks, con equipos de monitorización, SAIS para asegurar la autonomía de estos equipos en caso de fallo eléctrico y hasta un equipo, como veis en la primera U, arriba del todo, un equipo de detección y extinción de incendio para que en caso de que hubiese cualquier problema o conato de incendio pudiéramos seguir operando, ¿vale? Otro ejemplo es una empresa global, española, a nivel de investigación farmacéutica, que quería marcar unos estándares también de infraestructura descentralizada, a veces en edificios de oficinas propios, a veces en edificios de oficinas alquilados o a veces en plantas de producción. También partíamos de la base de que se fue creciendo de una forma desordenada, en salas no habilitadas, en salas que podía entrar cualquier persona y que podíamos tener un problema de seguridad y se definió con ellos también unas soluciones estandarizadas con toda la infraestructura física necesaria
para, sobre todo, al final nuestra parte es una parte más de soporte, realmente lo que importa es lo que va dentro de estos racks y que estas aplicaciones corran. Y por último, un ejemplo en la industria del automóvil, similar al que comentaba antes la persona de Gestamp. En este caso, el gran requerimiento era pues, una industria pesada, una industria con un ambiente muy corrosivo, en el que, por necesidades de la digitalización de la industria, teníamos que llevar la infraestructura TI al campo, a la planta de producción. Aquí la solución que aportamos fue una solución de microdata center, un armario ignífugo, en este caso, que alojaba toda la infraestructura que hemos visto anteriormente y todo el equipamiento IT, y que en este caso estaba a pie de planta de producción, al lado de las cadenas de producción, ¿vale? A partir de ahí vemos diferentes topologías de data centers, como comentaba al principio. Tenemos los Edge Data Centers que hemos estado viendo ahora, que se prevé que en 2025 puedan consumir hasta el 80% de energía de los data centers generados en todo el mundo, ¿vale? Debido a la masificación que se espera en los próximos años. Los Spine Data Centers, que serían data centers más medianos, regionales, y los Core Data Centers, ya sean propios, las nubes propias privadas de las compañías o el cloud público. Al final, cada uno de ellos es igual de importante independientemente de su tamaño. Como hablaba antes la gente de Heineken o de Gestamp, si para esta parte de digitalización de la industria, al final tendremos un problema por mucho que tengamos la información en el cloud. A partir de ahí, pues, como hemos visto en los diferentes casos de éxito, aportamos soluciones de infraestructura física de data center, de edge data center, de microdata center, tanto para entorno interior como para entorno exterior. Tenemos también casos de éxito y ejemplos con clientes que necesitan desplegar esta infraestructura de Edge Data Center en el exterior, y en este caso, pues al final tenemos que dar la misma infraestructura, pero colocada en el exterior con un grado de protección alto, que aguanten pues, lluvias, nieve o el calor con la climatización adecuada. La solución de seguridad física de microdata center, que en este caso nos aporta el valor añadido de la seguridad a incendios, inundaciones o accesos no autorizados, y después tenemos la posibilidad de desplegar ya soluciones de Edge Data Center o de Spine Data Centers más grandes en base a contenedores, a data centers contenedores o salas tradicionales de data center. Por último, y para acabar, desde Retail intentamos, como decía al principio, estar en todo el ciclo de vida de la infraestructura TI, desde el diseño con las empresas de ingeniería que hay en este país o a nivel europeo, que es una pieza clave, a la implementación con los partners que tenemos a nivel también europeo, que os pueden ayudar en este caso a implementar este tipo de soluciones de Edge Data Center en vuestros entornos. Y hasta aquí la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Iván, porque sí que es cierto que muchas veces cuando pensamos en data center pensamos en los grandes proveedores y hay mucha infraestructura pegada a las industrias y pegadas a las administraciones que son críticas para hacer que toda la digitalización funcione. Una de las cosas que has comentado, luego lo seguiremos hablando, es la importancia de la parte energética. Y para eso está hoy, para hablarnos de esa parte, Marta Senra, que es la responsable del área digital de EDF Fénix. Marta es ingeniera industrial y lleva muchos años, empezó en un mundo de proveedores como Nokia, trabajando en la parte más de comunicaciones en la parte digital, y luego se ha ido y lleva varios años trabajando en una empresa como EDF Fénix, trabajando en la digitalización y en su impacto en la energía. Se comentaba antes de que gran parte del consumo de los centros de datos son precisamente en consumo energético, pero es que pasa lo mismo en casi todas las industrias. Estamos viendo ahora que ante la crisis energética muchas empresas y muchas grandes industrias están empezando a hacer paros parciales, tanto aquí como en China, y para eso es importante tener de nuestra mano empresas que sepan mucho de energía y nos puedan ayudar precisamente en este recorrido de cómo hacer
para, mediante distintos servicios de eficiencia energética, optimizar nuestros consumos o mejorar la eficiencia energética de nuestras empresas y nuestras industrias. Y ahí yo creo que la digitalización es clave para ayudarnos a medir y a partir de esa medición poder mejorar. Cuéntanos un poquitín cuál es vuestra visión desde EDF. Vale, bueno, pues primero muchas gracias. Lo que quiero contar aquí es un poco lo que consideramos nosotros la estrategia o el core de cara a llevar a una empresa en su proceso de digitalización, y para eso me gustaría empezar por el principio. Nosotros, los europeos y especialmente España, nos hemos comprometido a ser una sociedad neutra en emisiones de carbono en 2050. Como soy una persona de datos, yo soy de las que piensa que al final con referencias se entiende mucho mejor. España se ha comprometido a que va a emitir 29 millones de toneladas de carbono como máximo en 2050. Pero ¿es mucho? ¿Es poco? Pues para poner un ejemplo y poner una referencia, y no es porque sea gallega, Galicia emitió 29,8 toneladas de CO2 en 2018. Es decir, que el conjunto de España tiene que emitir un poco menos de lo que emitió solamente Galicia, y es pequeñita en el mapa. También es el conjunto de toneladas que logramos evitar por CO2 gracias a la energía eólica en el año 2020. Dentro de lo que es la energía y la transición energética, nosotros estamos hablando todo el tiempo de que la energía tiene que ser descarbonizada, por supuesto, es el objetivo que nos hemos marcado, también descentralizada, porque ya no vale tener grandes estructuras de generación, nos tenemos que acercar al punto final del cliente, tiene que ser democratizado, o sea, tiene que ser accesible a todos y principalmente tiene que ser digital. Yo creo que la digitalización es la clave dentro de todos los procesos, es lo que nos permitirá agilizar y canalizar todo el proceso final, pero además creo que estas 4D son importantes, no solo en la descarbonización, sino en el cambio de todos los procesos que tenemos que llevar a cabo para hacer una energía más limpia, para asegurar que la energía es económica y mantenemos nuestra competitividad con ello. Entonces, empezando por el principio, tenemos que descarbonizarnos. Pero actualmente yo siempre digo que vivimos en un mundo de maravillas, y es un mundo de maravillas porque tenemos una cantidad muy importante de tecnologías disponibles para poder afrontar el proceso de descarbonización. Y ya no tecnologías en general como la fotovoltaica o la geotérmica, sino tecnologías digitales. O sea, el compañero antes estaba hablando, por ejemplo, de los gemelos digitales, que son una herramienta muy potente. Entonces, dentro de las organizaciones, el reto que nos enfrentamos es: vale, pero ¿qué tecnología elegimos para implantar en cada momento? Ya no vale el solo considerar qué implantamos en términos de economía y de rentabilidad. Tenemos que empezar a meter más criterios dentro de esa coctelera. Nosotros consideramos que los criterios son 3. El primero es la seguridad. Por supuesto, hablamos de la ciberseguridad porque hay que proteger los datos y la información de la gente, pero también tenemos que proteger a todas esas personas vinculadas, a nuestros clientes que van a ser usuarios, a la gente de nuestras fábricas que está trabajando y desarrollando nuestros procesos, a esos proveedores que también trabajan con nosotros. Tenemos que asegurar que todo lo que implantemos le aseguramos su integridad física, su ergonomía y logramos que su experiencia como usuario sea cada vez mejor. Obviamente no podemos olvidar los criterios económicos, o sea, tenemos que asegurar que en todo este proceso de descarbonización seguimos siendo competitivos o que lo podemos usar como una herramienta para mejorar nuestra competitividad. Y finalmente, los criterios medioambientales. Es cierto que estamos planteando descarbonizarnos, pero no podemos olvidarnos de que al final todo esto es un ecosistema. No podemos cargarnos el suelo o hacer daño al suelo, hacer daño al agua por intentar reducir nuestras emisiones de carbono. Con lo cual, las decisiones tienen que ser al final un compendio equilibrado de las 3. Y en este proceso de decisión, el primer inicio es la medición, o sea, tenemos que empezar calculando dónde estamos. Pero no vale solo calcular una vez al año esa huella de carbono para saber qué hemos emitido. Necesitamos saber más cosas. Necesitamos que esa huella de carbono sea un proceso continuo para realmente poder tomar decisiones en cada momento y alimentar con los resultados, qué está pasando y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
Y esa huella de carbono tampoco se puede quedar en simplemente sé que por medios de transporte he emitido X toneladas de carbono. Tengo que saber qué usos estoy dando desde mi organización para esas emisiones en el transporte. Lo estoy usando en mi red de comerciales, lo estoy usando en mi red de transportes al producto final. ¿Cómo puedo optimizarlo? A partir de esa información, a partir de esos datos, podremos tomar decisiones para definir una estrategia correcta y poder definir luego qué tecnologías podemos usar. Una vez sabemos dónde estamos, cuáles son los impactos que tenemos dentro de la organización, las soluciones tecnológicas para descarbonización son enormes. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con esas. Nosotros solemos clasificarlas en soluciones de eficiencia, al final para reducir con el proceso que estamos, reducimos y hacemos más eficiente todo el proceso, con soluciones de energías renovables, porque tenemos que empezar a sustituir pues, todas esas tecnologías que a día de hoy son un poquito más contaminantes, economías circulares para reaprovechar todos esos subproductos, no solo dentro de nuestra industria, sino con nuestros clientes y con nuestros vecinos, porque ahora, a lo mejor hay productos que nosotros no podemos utilizar, pero nuestro vecino sí. Y por último, la compensación. Cuando ya no lo puedo hacer internamente, ¿cómo puedo generar medios alternativos que me permitan absorber ese CO2? Y para hilar todo esto necesitamos, primero, poder medir, poder evaluar esta tecnología a mí, qué impactos me va a tener, no solamente a nivel de descarbonización, sino a nivel económico. O sea, lo puedo implementar, realmente voy a conseguir cuántas emisiones. Y una vez evaluado eso e integrado, podemos planificar un camino y una evolución dentro de ese camino de la descarbonización, o lo que nosotros llamamos el roadmap. Porque las opciones son muchas. Y hablando en un objetivo a largo plazo, también nos estamos enfrentando a que a día de hoy todavía no conocemos todas las tecnologías que van a ser necesarias para poder completar todo ese proceso de descarbonización. Es decir, que aunque ahora tenemos claro o podemos establecer un camino a lo que queremos ser a corto plazo, o ser low carbon, ser carbon neutral, tenemos que pensar que ese camino dentro de 2 años, en función de cómo vayan evolucionando y madurando tecnologías como el hidrógeno verde, que se habla muchísimo, tenemos que ir pensando en cómo va cambiando ese camino, cómo esas tecnologías van entrando, cómo se van haciendo más competitivas y decidiendo cuándo es el momento óptimo para poder implantarlas dentro de nuestra industria. Porque la descarbonización no es solamente poner una planta fotovoltaica, eso es muy bonito. Pero para llegar a reducir a 29 millones de toneladas, tenemos que cambiar desde cómo planificamos nuestros productos, qué criterio tenemos en el diseño, pero también tenemos que llegar a esa señora de la limpieza y cómo usa esos productos químicos para limpiar las instalaciones. Es decir, hay que cambiar la forma en cómo tenemos que pensarlo todo, tenemos que cambiar nuestros procedimientos y no solamente es una transición energética, es una transformación de la industria desde el cliente, aguas abajo, hasta nuestros proveedores. Porque la huella de carbono, no olvidemos, que no es solamente lo que hacemos nosotros, sino es todos los que trabajan por debajo para nosotros, los que consideran el nivel 3, nuestros proveedores, nuestros stakeholders, y qué pasa con ese producto al final, qué emisiones genera cuando lo usa el cliente. Y eso es a lo que nos hemos comprometido nosotros para hacer carbon neutral. Entonces, necesitamos poder evolucionar poco a poco ese camino para decidirlo, para mantenerlo óptimo, para asegurar que mientras lo vamos haciendo somos empresas competitivas y asegurar que al final, en 2050, que parece muy lejos, pero no lo es tanto, logramos obtener el objetivo de ser neutrales y, por tanto, prevenir el cambio climático. Y con eso pues, me gustaría terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hablarnos de la perspectiva de descarbonización y sobre todo la importancia de lo que es el ecosistema completo. Simplemente he hecho en falta, hablas de 2050 y a ver si hablamos luego con un poquito más de cariño. Esto no va de 2050, es decir, hay empresas que igual ven a muy corto plazo comprometida su viabilidad económica por algo tan importante como los derechos de emisión. Igual sería importante recalcar ese apartado.
Pues pasamos de la parte de digitalización a descarbonización a hablar de otra de las tecnologías habilitantes dentro de este mundo, que es la robotización. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Hormigo, ¿de acuerdo? Ingeniero informático por la Universidad de Granada, además especialista en temas de inteligencia artificial y bioinformática. Es un tema que tiene pinta de ser muy apasionante. Cuando hablamos de electrificación del transporte y de conducción autónoma, casi todos pensamos en una marca de automóviles con nombres y apellidos, pero es que muchas de esas cosas llevan ya muchísimos años haciéndose en la industria, es decir, desde la perspectiva de agroalimentaria, donde ya muchas cosechadoras tienen GPS integrado y son capaces de hacer los caminos solos, hasta lo que es la parte de logística interna de los almacenes y temas de ese transporte, ya se está haciendo muchísimas cosas. Cuéntanos un poquito, Miguel, cuál es el estado del arte de esta robotización y cómo podemos aprovechar la robotización y la inteligencia artificial dentro de estos procesos industriales. Se me ha pasado decirte que además nos lo puedes contar de primera mano porque eres el director del área industrial de GMV. Sí, muchas gracias, César. Pues nada, antes de nada, muchas gracias a NERTIC, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias también a los compañeros ponentes por esta pequeña presentación que vamos a hacer. Nosotros vamos a intentar un poco hablar, en esta ocasión tenemos poco tiempo, pero bueno, cuáles son las iniciativas que está desarrollando GMV en el campo de la inteligencia artificial relacionada con la robótica. Nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando y bueno, básicamente voy a tocar 4 puntos, que son quiénes somos, o sea, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, una pequeña introducción de contexto, por qué se está moviendo el tema de la robótica y la inteligencia artificial de manera muy relacionada. Por otro lado, ¿qué está haciendo GMV? ¿Qué está aportando ahí? Y por último, yo creo que no menos importante, casos de uso muy relacionados con la sostenibilidad, que yo creo que también es algo muy importante tener en cuenta. Bueno, nosotros somos una empresa somos una spin-off de la Politécnica de Madrid, pasa que ya tenemos algunos cuantos años, nacimos en el año 84 y venimos muy cercanos del sector espacial. Esto es importante porque una de las tecnologías de la cual vamos a hablar está relacionado con la parte de navegación por satélite, o sea, el tema de geoposicionamiento preciso, que es una de las tecnologías clave con la cual estamos desarrollando toda la iniciativa de robótica, ¿no? Pero bueno, actualmente nos movemos en 9 sectores muy concretos. Sí es cierto que la parte de espacio y defensa pues ocupan el 50% del negocio y somos un gran player a nivel internacional, sobre todo en temas de centro de control, donde somos líderes internacionales, y la parte de Galileo, ¿no? Pero bueno, nos movemos en otros sectores, como puede ser sanidad también, que estamos haciendo cosas muy interesantes, y concretamente, a mí lo que me preocupa es el sector industrial a nivel nacional, ¿no? Y estamos alineados en la medida de nuestras posibilidades con los ODS, o sea, somos conscientes que tenemos que poner nuestro granito de arena en cualquier proyecto que ejecutamos, intentar aportar lo máximo de nosotros para que ese proyecto sea lo sostenible. Bueno, una pequeña introducción. Tradicionalmente, aunque parezca algo raro, la robótica móvil no ha hecho mucho uso de la inteligencia artificial. A lo mejor parece ser que esto no es así, pero es cierto. ¿Por qué? Porque no lo ha necesitado. Había otras tecnologías en las cuales se podía desarrollar un pequeño robot móvil o grande, todo lo complejo que haga falta, sin que se haga uso de esa inteligencia artificial que está el último año un poco desbordando, ¿no? Nosotros tradicionalmente, cualquier proyecto que hemos ejecutado de robótica móvil, temas de automatización de almacenes, ¿no? o temas, por ejemplo, robótica autónoma en el sector espacial, con planificadores de espacio que requieren una tecnología muy específica relacionada con el edge computing, porque gran parte de la computación está desarrollada ahí, ¿vale? Pero no lo hemos desarrollado con inteligencia artificial, no ha hecho falta y han funcionado perfectamente. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues yo creo que desde la década pasada, ¿no? De los principios de 2010, 2011, yo creo que se está produciendo una revolución brutal en la inteligencia artificial. Yo creo, desde mi punto de vista, por 2 motivos. Primero, por el despliegue de todo lo que fue la parte, digamos, del desarrollo del cloud, que permitió... Yo soy licenciado en informática terminé mi especialidad en inteligencia artificial, estamos hablando del año 91. O sea, ya había inteligencia artificial ahí, ¿no? Y 30 años antes, y 40, ¿no? Pero ha sido, yo creo que los últimos 15, 20 años donde se está produciendo un poco ese avance. Viene por ahí, pero también viene por un tema de geopolítico y geoestratégico. Yo creo que existe una guerra
que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, las últimas noticias con Taiwán, ¿no?, en el cual existe una competencia brutal. Y aquí se ve, desde el año 2015, China está liderando el desarrollo científico en inteligencia artificial. O sea, esto es relevante porque en los próximos años vamos a ver una revolución aún más de algo que no sabemos dónde va a llegar. De hecho, para mí la inteligencia artificial es la tecnología de la magia. No sabemos cuál es el límite, ¿no? Es más, China es líder en papers científicos referenciados, o sea, no por la cantidad, sino por lo interesante que son esos papers. Yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta porque ya estamos viendo lo que está llegando. Tal es así que, bueno, esto forma parte un poco de estas tecnologías exponenciales que están cambiando los modelos de negocio tradicionales. Ahora llega un player importante o pequeñito y es capaz de revolucionar un producto mediante un cambio de modelo de negocio y convertirlo en servicio y explota. Pues ya se ha visto con WhatsApp o ya se ha visto con Instagram. O sea, son tecnologías que crecen de manera muy rápida mediante la incorporación sistemática y sistémica de tecnología, ¿vale?, pero que cuando explotan crecen desorbitadamente, ¿no? Pues yo creo que este tipo de situaciones se están produciendo también en base porque hacen uso de las plataformas. O sea, esto por debajo del core está ya desarrollado. Y los cambios, los modelos de negocio se llevan aquí también. Si os dais cuenta, las principales plataformas de inteligencia artificial que cualquiera puede utilizar hacen énfasis en lo fácil que es, aunque por debajo es muy complejo, pero hacen, digamos, inciden en que es muy fácil utilizar. El Keras es simple, azul, o sea, inciden en eso, o sea, utilízala, haz uso de ella, genera tu modelo de negocio, que yo estoy para ayudarte. Y ya veremos cómo, en el fondo, después, cómo los dos ganamos, ¿no? O sea, esto es lo que está haciendo que explote todo este tipo de cosas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, una iniciativa, no sé si conocéis, vamos, la iniciativa Open Pilot de GitHub permite desarrollar código y mediante la inteligencia artificial lo corrige para que te propone nuevas mejoras en ese código. O sea, estamos llegando ya a unos límites que eran, vamos, impensables, ¿no? Y bueno, se están produciendo plataformas en todo tipo. La vi el otro día, en una plataforma también orientada también al tema de IoT, pero que es súper potente, o todo el tema de IFTT, o sea, el conjunto de plataformas utilizan debajo, digamos, un core que viene del mundo del cloud y que hace mucho énfasis en todo lo que es inteligencia artificial. Pero me gustaría destacar lo que está haciendo NVIDIA. NVIDIA hasta hace unos cuantos años era un player, bueno, de nicho, muy centrado en la parte de hardware, orientado al tema de juegos, ¿no? Pero en los últimos años ha sido capaz de ver el futuro hacia dónde va, el mundo de la inteligencia artificial. Está desarrollando, tanto con Omniverse como su plataforma Drive, digamos, una plataforma que es el core de las plataformas de circulación autónoma de muchos de los fabricantes de automóviles. Esto yo creo que esto es un poco lo que estamos viendo hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial en grandes, digamos, grandes proyectos, ¿no? Y bueno, hablando de la circulación autónoma, ¿no?, pues ocurre lo mismo. Están empezando a aparecer diferentes plataformas, una de ellas es el autopilot de Tesla, pero hay muchas más. O sea, Toyota tiene la suya, Hyundai tiene la suya, o sea, cada uno está. Y hay otros que, por ejemplo, bueno, Censea, que es la parte de Volvo, ¿no? O sea, cada uno están viendo que aquí hay un mercado muy importante, que es toda la parte, digamos, la parte de conducción autónoma, pero hace mucho énfasis en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el core del futuro de la circulación autónoma. Sí, esto es así. Y bueno, como hablando de NVIDIA, se abre un nuevo mercado. La circulación autónoma no se restringe al coche, y es donde estamos intentando nosotros aportar algo. ¿Por qué no aplicarlo a la robótica? Pues bueno, se abre un nuevo mercado que en sí es un poco más amplio, que es el mercado del transporte autónomo. Es difícil prever cómo de grande es este mercado, pero bueno, ya el CEO de NVIDIA ha intentado, o cree que él ve que estamos hablando de alrededor, si en España, por unos 10.000 billones de dólares el mercado del transporte autónomo. No de la circulación autónoma, sino del transporte autónomo en general, ¿no? Por cierto, ayer subió casi un 7% NVIDIA. O sea, yo creo que está compitiendo ya con AMD y con Intel en los centros de proceso de datos. Quiere comprar ARM, o sea, yo creo que es, digamos, el paradigma de empresa que tiene claro cuál es el futuro relacionado con todo el core de inteligencia artificial y relacionado con la parte de hardware. Y bueno, ¿qué estamos nosotros intentando aportar ahí? Nosotros llevamos alrededor de 15 años trabajando en robótica autónoma, como he comentado, sin inteligencia artificial, y lo que estamos ahora intentando es, pues bueno,
ligarlo con la parte de, sobre todo la parte de posicionamiento preciso. Nosotros tenemos una tecnología que ahora, pues bueno, en 2018 ganamos un proyecto importante con un fabricante de automóviles alemán y le estamos desarrollando toda la parte de circulación autónoma en referencia a la parte de posicionamiento preciso. Somos los encargados de posicionar de manera centimétrica el coche en un momento determinado en tiempo real. Esa tecnología la estamos utilizando para desarrollar plataformas que sean capaces de desenvolverse de manera autónoma en entornos, vamos, en el exterior. O sea, el tema de indoor no nos interesa o no somos capaces de hacerlo, pero sí en el entorno interior, de manera que somos capaces de desarrollar pequeños robots que sean capaces de desenvolverse de manera autónoma mediante la tecnología de inteligencia artificial que hemos visto anteriormente en un entorno, bueno, en diferentes entornos. Estamos utilizando 7, digamos, grandes macrotecnologías. Empezando por el concepto de plataformas que he comentado antes, nosotros no estamos inventando la rueda, estamos haciendo uso de esas plataformas de la manera que mejor sabemos, utilizando contenedores, despliegue continuo, ¿vale? O sea que eso todo lo utilizamos. La parte de, ya lo ha comentado Iván, la parte de edge computing, por supuesto. Cada robot de eso lleva una tarjeta NVIDIA que ejecuta los cálculos que hacen falta y no son necesarios subirlo a la nube, pues lo ejecuta en local, ¿no? Y la parte de cloud, ¿por qué? Porque nosotros queremos utilizar 5G, de hecho lo estamos utilizando, tenemos un piloto ahora en Valencia, estamos utilizando 5G para que la información sea en tiempo real. Nosotros queremos llevarnos toda la inteligencia que podamos a la nube y en tiempo real se estará hablando con las distintos robots. Esto nos está permitiendo también desarrollar plataformas cooperativas, o sea, que miles de robots sean capaces de hablar entre ellos para ejecutar una misión común, ¿vale? Con objetivos concretos. Por supuesto, la parte de ciberseguridad, donde somos obsesos, GMV Obsesa está obsesionado con la ciberseguridad, tanto de modelo vertical como de horizontal, de extremo a extremo, ¿vale? La parte de inteligencia artificial, como he comentado, la parte de robótica móvil, nosotros no somos fabricantes de robots móviles, nosotros somos integradores y cogemos plataformas y las adaptamos a nuestras necesidades. Y la parte, como he comentado, la parte de navegación precisa, se llama Magic GNSS y el sistema de posicionamiento preciso es GMV, ¿vale? Y bueno, nosotros de la parte de inteligencia artificial lo que estamos centrándonos es en estas 4 partes, digamos la parte sensórica, aunque si nos damos cuenta, realmente la última parte es la que realmente utiliza inteligencia artificial. Estamos en la parte de sensor y estamos integrando toda la información que nos puede dar un robot del entorno exterior mediante pues, radar, cámaras, ultrasonido, la parte del IMU, etcétera, la parte de detección, de detectar objetos, aquí no hay inteligencia artificial, estos son algoritmos sin necesidad de inteligencia artificial, la parte de percepción del entorno, ¿vale? La parte de reconocimiento, trazamiento de conocer un poco cómo se desenvuelve el robot y sobre todo la parte donde estamos aplicando inteligencia artificial y si estamos utilizando ahí Deep Learning y Machine Learning, en la parte digamos, de toma de decisiones de ese robot. ¿Por qué un robot va a dejar de cruzar un paso de peatones cuando está en verde, por ejemplo, si está funcionando con un pasajero? Pues eso ahí es donde está la importancia, ¿no? ¿Vale? Y bueno, me gustaría terminar con lo importante, que es un poco dónde estamos aplicando esto y sobre todo un alineamiento, y yo creo que el hecho de que está aquí por la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros estamos desarrollando proyectos en lo que se llama Smart City. Smart City un poco en la parte de lo que se llama la última milla, o sea, ser capaces cuando llegue un transporte, por ejemplo, antes Heine, que lo ha comentado, ¿no? Cuando llegue a un casco urbano, ¿no? Pues hace falta un pequeño robot que sea capaz de llegar al cliente final a entregarle el paquete que necesita. Ese tipo de proyectos aplica muy bien. Aquí se consigue una media, un 17%, un poco de ahorro del CO2, ¿no? En lo que es transporte de pasajeros en entornos controlados, o sea, nosotros no nos vamos a atrever a entornos exteriores, pero si un entorno, por ejemplo, un parque científico, un aeropuerto, o sea, sitios que estén medio controlados, en los cuales existan pequeños autobuses con nuestra plataforma que sean capaces de llevar a unos pasajeros de un sitio a otro. ¿Qué más? En el mundo de la agricultura, aquí tenemos un reto importante, acabamos también de ganar un proyecto en temas de drones. Vamos a intentar, los biopesticidas, como sabéis, hay un reto de disminuir cada año un 10% de pesticidas tradicionales y aumentarlo, al contrario, un 10% anual de biopesticidas. Los biopesticidas son muy caros ahora mismo, pero utilizan mucha menos cantidad.
Vamos a intentar dosificar el biopesticida previo hayamos identificado una plaga en una planta dentro de un invernadero y que ese dron dosifique el biopesticida justo encima de la hoja que está contaminada por la plaga. Aquí tenemos el reto de que eso es un invernadero, pero estamos allí y estoy seguro que lo vamos a conseguir, ¿no? También lo que es la parte de robótica en el mundo agro. Estamos pues, trabajando en el sector de la agricultura y desarrollando también pues, plataformas para la agricultura, ¿no? Y sobre todo también el tema de industria, el tema de mantenimiento de infraestructura en carretera, desarrollando pues, robots autónomos que funcionen, por ejemplo, que recojan los conos de una señalización, proyectos especiales que requieran una robótica pues, móvil un poco especial, la parte de plataformas, incorporar nuestro desarrollo software a plataformas que necesite nuestro cliente, y la parte de inspección, o sea, robots que estén desarrollando tanto inspección como labores tradicionales, por ejemplo, en limpieza de las ciudades, ¿no? Y bueno, con esto me gustaría también destacar lo último, es que todos estos proyectos que hemos comentado están alineados perfectamente con estos ODS. O sea, yo creo que hemos tenido en cuenta en el desarrollo de la concepción de la idea del proyecto, siempre que tengamos, por ejemplo, que sean que ahorren en energía, que desarrollar gente con talento en nuestra empresa, desarrollar la industria y la infraestructura, ¿vale? Las ciudades sostenibles, por supuesto, como he comentado, los proyectos de Smart Cities, la producción, esta gente, los robots reducen mucho el consumo de energía y sobre todo un esfuerzo por el clima y que seamos mucho más sostenibles en el futuro. Pues nada, esto era la presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vale, gracias. Vale. La inteligencia artificial nos abre muchos campos y, bueno, fuera del mundo de la energía, hablabas del CEO de NVIDIA, que ya ha demostrado otros usos ya diferentes de la inteligencia artificial cuando él mismo, parte de su último speech, lo hizo con un deepfake de sí mismo en la última conferencia, con lo cual hay muchos usos y ya es una realidad. Pasando a la inteligencia artificial, que lleva toda la vida ahí casi con nosotros, pero ahora realmente estamos viendo que ya la podemos palpar y el que no esté ahí posiblemente llega tarde, vamos a pasar a otra de esas tecnologías que ya hace mucho tiempo veíamos que estaba ahí, pero parecía que le faltaban unos últimos pasos para realmente pasar y dar el salto a esas tecnologías que nos están cambiando la forma de trabajar y la forma de vivir, tanto en las industrias como en esa percepción del cliente. Estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual y su impacto con temas de 5G, de inteligencia artificial y demás. Para hablar de ello está hoy con nosotros, por parte de Naturgy, Jordi Esparvé. Jordi es ingeniero por la Universidad Ramon Llull y lleva más de 20 años en Naturgy, donde ahora mismo está llevando el área de estrategia e innovación. Y esto es muy importante porque, de hecho, los tres pilares en los que Naturgy basa precisamente su estrategia, su plan de estrategia, son precisamente innovación, eficiencia energética y sostenibilidad, que es para lo que estamos hoy aquí para hablar. Jordi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Enertic por haberme invitado, aquí los ponentes, que yo creo que hemos hablado y estamos debatiendo de unas cosas que es muy importante, ¿no? Las tecnologías disruptivas y cómo afectan a la industria, ¿no? ¿Cómo afecta a la industria? Bueno, yo creo que la pandemia, y quería poner este slide, ¿no? Porque la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que si nos hubiéramos visto hace 6 meses, no estaríamos aquí presenciales, lo estaríamos haciendo de forma virtual, y no nos sorprendería a nadie, ¿no? O sea, al final lo hemos adoptado dentro de nuestro día a día. Y ha sido gracias a que estas tecnologías habilitadoras se han acelerado. Y se han acelerado de una forma muy exponencial, ¿no? Y para hablar un poco de el primer concepto que quería que conocierais y debatiéramos un poquito, es esta experiencia inmersiva, ¿no? La experiencia inmersiva, para conocer la experiencia inmersiva tenemos que conocer dos tipos de tecnologías, ¿no? Una es la realidad aumentada. La realidad aumentada es básicamente aquella que ponemos objetos y mezclamos la realidad. No sé cuántos de vosotros tenéis críos, pero yo hace 2 años estaba loco. Me cogían el móvil para jugar al Pokémon GO, ¿no? Y decía, ¿y esto qué chorrada es, no? Me lo bajé, me lo descargué
y vi que había 20 millones de descargas. ¿Y qué consistía? En perseguir un avatar en un mundo real, ¿no? Y dije, date, esto puede ser importante, ¿no? Después, la parte de realidad virtual. La parte de realidad virtual ya la conocemos. Aquí en la parte de gemelos digitales, habéis hecho muchos ejemplos, es generas un mundo 3D, te inmerses dentro y acabas interactuando con él, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Pues básicamente para formación, para serious games, que lo hemos comentado, para formación avanzada, y eso está muy bien. Pero ¿qué viene, no? Viene la realidad mixta. Y aquí cambia un poco el paradigma, ¿no? La realidad mixta combinas los ambos mundos, ¿no? Pones cosas físicas, pones modelos que estás viendo dentro de esta realidad y los combinas. Y tienes una capacidad mucho más inmersiva de la realidad. Y eso es una de las tendencias que está yendo, ¿no? Pero aquí no nos tenemos que quedar. Yo creo que si vamos un poquito más para allá, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una multiexperiencia. Vamos hacia una multiexperiencia. ¿Qué quiere decir esto? Dejadme que haga un poco de recap, porque esto no es una tecnología que sea de ahora, sino que viene un poquito de evolución, ¿no? Hacia el 2000 fue el boom de las webs, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Nos descargábamos, empezamos a hacer las otras compañías, teníamos los desktops, pero ¿qué era la experiencia? Era 2D. ¿Interactuábamos? Sí, de una forma un poco simple, ¿no? Después, en el 2020, ¿qué vino? La fiebre del móvil. Bueno, gracias al señor Apple, gracias a la tecnología y Google también, ¿no? Que empezaron a introducirlo, empezamos a tener una movilidad. Y ya una experiencia de usuario mucho más cercana y nos movíamos, ¿no? Pero aquí no nos quedamos un poco, ¿no? Si es hacia el 2020 y está empezando ya a explotar, vamos a esa multiexperiencia. ¿Y qué es esta multiexperiencia? Entonces vamos a combinar varias de las tecnologías. Por un lado, los dispositivos, ¿vale? Cada vez van a haber más dispositivos. Por ejemplo, las gafas de realidad mixta que hemos hablado ahora, Apple está detrás de él de lanzar una a nivel retail. Y muchos fabricantes lo quieren hacer. De momento aún no ha llegado, pero va a explotar, ¿no? Sensórica. Bueno, ¿quién no lleva un smartwatch? Un teléfono inteligente, lo llevamos. Nos están dando mucha sensórica. Y esto combinado, ¿vale?, con esta experiencia multitáctil, que cuando hablo de multitáctil quiere decir a un journey que tú vas a empezar a mejor tocando en tu móvil, tocando en tu smartwatch y terminando esta experiencia, ¿vale?, con unas gafas de realidad aumentada. Y lo que te va a hacer es una multiexperiencia mucho más enriquecedora. Las plataformas conversacionales, y esto es combinando un poco las tecnologías que vienen, por ejemplo, el chatbot ya está inventado, ya lo utilizamos casi muchos de nuestros negocios. La inteligencia artificial también ya la tenemos. Pero ¿qué pasa si combinamos esta experiencia inmersiva que os he comentado antes con estas capacidades? Entonces, por ejemplo, que un operario, un técnico, podría ir por la fábrica, le podríamos estar guiando de una forma cognitiva, podría tener diferentes sensores dentro, tanto de olfato, de temperaturas, de muchas sensóricas del ambiente, y esto todo combinado lo que te hace es una mejor experiencia, mucho más enriquecedora. Si vamos a la parte de consumer, la explosión ya es bestial. Desde toda la parte de ventas, hoy por ejemplo muchos bancos ya no se dedican, y como estamos en un sector que no hay mucha gente de banca, se dedican a comercializar cosas. Y muchas oficinas se están readaptando. Por ejemplo, tienen experiencia de venta de un coche. El otro día hablando con unos colegas de la banca me dijeron que estaban aplicando realidad inmersiva para vender los coches en sus bancos. Y lo están empezando a utilizar. O sea, el mundo de consumo va muy para allá. ¿Y esto qué implica? Que van a tener que salir unas nuevas plataformas, ¿no? Las plataformas que las de desarrollo de estas plataformas multiexperiencia van a combinar todas estas tecnologías. Un dato, Facebook está detrás de sacar el metaverso. Está diciendo que las redes sociales se han acabado. No, esto ya es del pasado. Quiero interactuar de otra forma con el cliente. Sony va a invertir 1.000 millones en su metaverso conjuntamente con Epic. O sea, que van a empezar a explotar todas estas plataformas de una forma muy disruptiva. Lo que decía antes, ¿no? Combina muchas tecnologías. Imaginaos este operario que va por la planta con sus gafas de realidad mixta
y está viendo a la persona que tiene delante qué material ese EPI lleva y está alertando de la seguridad, entonces, si puede hacer ese trabajo o no lo puede hacer, ¿no? Entonces, es una combinación, como he dicho, de muchas tecnologías. Pero para eso os quería poner unos casos prácticos, ¿no?, que creo que es lo más importante de lo que hemos hecho dentro de Naturgy, ¿no? El primero es la telesupervisión en nuestra red de distribución, en Netgear. ¿Y por qué se aceleró esto? Como he empezado la ponencia diciendo un poco, a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia del COVID, queríamos ser mucho más seguros y securizar tanto nuestros empleados como nuestras contratas. Y empezamos a implantar la telesupervisión de ciertas operaciones de reseguimiento de obras de distribución de gas. ¿Qué hacíamos? A través de una telesupervisión podíamos localizar y ver lo que estaba pasando e interactuar, ¿vale?, con el operario que estaba en el sitio, de una forma segura y sin correr riesgos. Y otra cosa, abaratiendo también costes. Nos dimos cuenta que esto lo que implicaba es una reducción de desplazamientos y el telesupervisor que estaba podía multiplexar más actuaciones. Por otro lado, instrucciones guiadas en el puerto de Barcelona. ¿Qué hicimos? Pusimos en ciertos activos códigos QR en que te descargabas con la realidad aumentada, veías todas las guías de actuación que tenías que hacer con el activo que ibas a operar. Una forma, lo que detectamos que esto, se cometían menos errores, lo hacías de una forma más reglada, podías hacer auditorías, es una ventaja de que vimos, ¿no? Por otro sitio, remoto, la parte de remoto de calderas, ¿no? No sé, ¿aquí alguien sabe subir de su caldera doméstica dónde está la llave de presión del agua? Bueno, aparte que hay muchos ingenieros que estamos aquí, ¿no? Muchas veces esto no sabes cómo utilizar, ¿no? ¿Qué implantamos? A través de una llamada, con realidad aumentada, indicabas al cliente dónde está el agua para subirla. Y de esta forma solucionabas, uno, el cliente estaba contento, dos, lo que podías es finalizar sin tener que desplazar ningún técnico, ¿no? Y podías haber subido la llave, ¿no? Y de verdad que esto es un show, porque hay muchos modelos, ¿vale?, y diferente fabricante lo tiene en sitios para que no la puedas localizar, ¿no? La parte de asistente técnico remoto comercial. Aquí, ¿qué hicimos, no? Cuando ese técnico necesita de un tercero también para resolver alguna duda pues un poco más explícita, también una conexión remota y un guiado para cómo resolver, ¿vale?, e interactuar en ese caso. Y el piloto en centrales de ciclos combinados de México, pues otra vez más, ¿no? Aquí también lo vimos, es una oportunidad de reducción de viajes, una oportunidad de tiempo de respuesta. Hoy en día, sabéis, tener una central parada, entonces el coste monetario es bastante significativo y no implicaba que nos tuviéramos que desplazar. Y de esta forma lo podíamos resolver de una forma bastante rápida. Y por último, para finalizar, ¿no?, unas recomendaciones. La primera, identificar los casos de uso, ¿no? Mirad qué casos de uso queréis aplicar con esas tecnologías. Lo segundo, y muy importante, roles de las personas que van a interactuar. Aquí es importante ponerlos desde el principio. Los operarios que van a utilizarles, los stakeholders, todos, porque si no, esto no funciona. Segundo, la parte de oportunidad de esta innovación que nos va a llevar, ¿no? Hacer un pequeño business case, y ya sé que yo hablando de innovación a veces me machacan con esto, pero es importante, ¿no?, porque esto te va a llevar un retorno, te puede llevar un retorno de inversión. Y por último, y para mí el más importante, es prototipar, probarlo. Porque todas esas tecnologías que llamamos disruptivas, os las he presentado aquí en el PowerPoint, y aquí aguanta todo. Después te vas a la planta y no ves en el exterior, a lo mejor no funciona. Tenemos problemas de comunicación. Las 5G, como hemos hablado aquí, aún no están desplegadas. O sea, te encuentras muchas cosas de estas tecnologías que se tienen que afinar. Están maduras, pero el cómputo global se tiene que acabar afinando. Y lo que os animo es a que las pilotáis. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por esta visión, y vemos como, una vez más, en este caso la pandemia ha pegado un empujón a áreas de digitalización
a veces insospechadas desde la perspectiva, pues como acabamos de ver, de la realidad aumentada. Te dejo para luego una pregunta en relación a la parte no técnica, que al final se solucionará, sino esa parte más del usuario final y de cómo delegas tú esa responsabilidad en un tercero que no le tienes formado, ¿de acuerdo? Pero que está haciendo operaciones de mantenimiento con alguien pilotando por tu lado. Entiendo que ahí hay una discusión bastante interesante que si podemos, luego podemos entrar en ella. Pasamos la penúltima de las jornadas, la penúltima de las exposiciones del día de hoy. Empezamos la sesión hablando de gemelo digital, vamos a continuar ahora hablando de gemelo digital, pero desde otra perspectiva diferente. Antes nos enfocamos mucho en esa primera parte de simulación y ahora vamos a hablar de cómo meterle inteligencia y cómo aprovechar esa simulación para optimizar procesos en función de la aplicación de ese gemelo digital, en función de los sectores y en función de los usos. Para eso está ahora mismo con nosotros Daniel Sáez Domingo, es ingeniero de telecomunicación y lleva casi 20 años trabajando en ITI, de la cual actualmente es director de transferencia de tecnología, es decir, cómo asegurar que ese I+D que se desarrolla al final termina llevándose a la práctica en distintas empresas. Daniel, cuéntanos. Muchas gracias, César. Como ya has comentado, ha habido una introducción, una sesión previa donde Fernando nos ha explicado pues, ejemplos de la utilización del gemelo digital. Yo ante todo y en primer lugar decir que estoy aquí reemplazando a mi compañero Raúl Hussein, que es el que realmente sabe de todo esto y que ayer tuvo un problema personal y no pudo hacerlo, y de hecho pensaba que no te habíamos mandado ni mi pequeño currículum y por eso me he levantado para presentarme yo directamente, pero sí que estaba. Entonces, bueno, haré lo que mejor pueda. Yo soy técnico, pero me dedico desde hace años a la parte de negocio, más que a la parte técnica, pero bueno, en la promoción de proyectos también trabajamos estos aspectos técnicos. Como comentabas, César, nosotros como centro tecnológico estamos desarrollando o intentando evolucionar, ¿no?, todos aquellos conceptos relacionados con la inteligencia artificial, el gemelo digital, e ir un poquito más allá. Inicialmente nos preguntamos qué es un gemelo digital, ya se ha presentado. Hay los conceptos clásicos de gemelo digital parten de la simulación basada en primeros principios, pero para nosotros proponemos un concepto que evolucione este concepto tradicional y que añada pues, técnicas de inteligencia artificial, conexión en tiempo real con el elemento físico que genera ese gemelo digital, y pues que nos permita hacer predicciones y hacer una retroalimentación entre el mundo físico y el mundo real. Con lo cual, pues como ahí vemos en la figura, tendremos una representación virtual que puede ser más o menos bonita. La parte gráfica puede ser útil desde el punto de vista de interfaz, pero pueden existir gemelos digitales que realmente no necesiten esa interfaz bonita. Pero para nosotros lo importante es la conexión entre esa representación virtual que puede haberse generado en un momento del tiempo, pero que necesita la retroalimentación para seguir evolucionando y seguir siguiendo el elemento real al cual está representando. Todo esto es posible gracias a la evolución de las tecnologías. Anteriormente, los primeros gemelos digitales se ceñían principalmente a un único elemento, pues un dispositivo, una máquina, pero actualmente ya estamos hablando de que las tecnologías de Big Data, Deep Learning, etcétera, nos permiten, y sobre todo las tecnologías de computación, nos permiten interactuar con muchos más dispositivos, muchas más variables, tanto indoor, es decir, de la propia planta, como outdoor, todas las variables externas que pueden influir en un sistema, ¿no? Con lo cual ya hablamos de un ecosistema digital que es el que se quiere reflejar virtualmente para generar el gemelo digital de todo el ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor? Yo os hago la pregunta, ¿es un gemelo digital? Quizás con la presentación de Fernando pues todo esto es mucho más fácil, ¿no? Pero
Bueno, pues aquí estamos viendo varias cosas, ¿no? Por un lado estamos viendo una representación virtual y un proceso de recogida de información de ese proceso. Hay una serie de indicadores que están monitorizados. Estamos auditando lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurre, principalmente lo que ocurrió en el pasado, y nos ayuda a poder tomar decisiones. A partir de todas estas gráficas, pues podemos, a través de una persona experta, poder tomar decisiones para el futuro. Para nosotros esto solamente es la capa superior del iceberg, la capa de Data Exploration, la exploración de datos, el saber qué es lo que nos está ocurriendo, qué nos pasó, qué nos ocurrió en el pasado y qué podemos aprender de ese pasado. A eso le tenemos que añadir todas las tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, que automáticamente o de forma semiautomática nos pueden ayudar a predecir y prescribir, como ahora veremos. Hay algunos estudios en los que se analizan distintas tipologías de empresas en función de su nivel de madurez en el uso de datos, desde las que raramente utilizan los datos o son intensivas en datos hasta las altamente intensivas. Y aquí, de los 4 tipos de analítica que se realiza de datos, que ahora veremos a continuación: descriptiva, diagnóstico, predictiva y prescriptiva, pues obviamente las empresas menos avanzadas están más centradas en la capa descriptiva y de diagnóstico, y las empresas más avanzadas están pensando en la predicción y en la prescripción, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos para Gemelo Digital, o el modelo que nosotros proponemos, está basado en estos cuatro elementos, sin olvidar ninguno de ellos, porque no podemos saltar directamente al último nivel sin haber recorrido las primeras capas, con lo cual la capa de digitalización, como se ha comentado, y la capa de sensorización, etcétera, pues son necesarias, pero avanzamos hacia la capa predictiva y prescriptiva, utilizando técnicas de inteligencia artificial principalmente. Viendo un pequeño esquema, cuando estamos hablando para aclarar un poco cuál es el concepto, cuando hablamos de la capa descriptiva, pues podemos estar viendo este tipo de gráficas, ¿no? Simplemente una gráfica donde se monitoriza una variable en el tiempo y tenemos una serie de valores. Bueno, eso lo podemos describir con una curva donde se ve un pico, pero no sabemos ese pico que existe. ¿Qué significa? Cuando tenemos una variable de control y entramos en la fase de diagnóstico, pues esta capa de diagnóstico nos alerta de una anomalía, es decir, este pico que ha sucedido se distancia de la curva de funcionamiento normal que tendría que tener pues esta máquina, por ejemplo, y por tanto nos está alertando de una anomalía. Y hasta ahí el diagnóstico. Cuando entramos en la capa predictiva, lo que hacemos es predecir, obviamente, lo que puede suceder en el futuro, en el tiempo. Por tanto, para esta máquina en concreto, habiéndose producido esta anomalía, pues la evolución de la máquina, teniendo en cuenta el histórico que nosotros hemos analizado de los datos, pues sería esta curva de funcionamiento. Por tanto, si queremos que esta curva no sea así, porque se estaría saliendo del patrón de control y la máquina entraría en mal funcionamiento, pues lo que tenemos que hacer es generar una orden que nos permita controlar esa evolución y, por tanto, por ejemplo, generar una orden de cambio de configuración automática de la máquina, de forma que pues mantengamos el funcionamiento de la máquina por debajo del patrón de control y, por tanto, en un funcionamiento todavía aceptable, ¿no? Entonces, ese es el recorrido que nosotros proponemos para el Gemelo Digital, y principalmente en las fases predictiva y prescriptivas, donde se utilizan las técnicas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino y los objetivos. Los objetivos ya se han comentado y se pueden obtener muchos beneficios del Gemelo Digital, desde el control y optimización de operaciones, lo hemos visto en la sesión anterior con Gestamp y Heineken, mantenimiento predictivo, simulación de nuevos escenarios, y para ello pues tenemos un camino, como hemos visto anteriormente, donde la base principal, o sea, el Gemelo Digital está arriba del todo, pero necesitamos cubrir una serie de capas por debajo: sensorización, recogida de datos, análisis, cuadros de mando interactivos, sistemas expertos. Digamos que hasta ahí pues sería un proceso más o menos directo, que se puede obtener con técnicas más o menos maduras y aplicaciones existentes en el mercado. El proceso costoso es abordar las dos últimas capas, la inteligencia predictiva
y el gemelo digital, que es poco común actualmente y además toma bastante tiempo su implementación. ¿Cuáles son las variables que nosotros consideramos que tienen que intervenir en la creación de un gemelo digital? Pues todas estas variables, ¿no? Métricas, factores externos, valores objetivo y parámetros de configuración que nos permitan tomar decisiones automáticas para corregir, digamos, acciones correctivas cuando se produzca alguna anomalía, por ejemplo. Y para nosotros es importante en el proceso de construcción del gemelo digital que las empresas entiendan en qué fase de toda esta cadena se encuentran, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, todas las fases son necesarias y hay empresas que estarán más necesitadas de abordar la primera capa o la capa de cuadro de mando, o algunas que ya estarán en ese proceso de inteligencia artificial y gemelo digital que nos ayude a la toma de decisiones, con lo cual es importante que la empresa sea consciente de en qué momento se encuentra, en qué fase se encuentra para aplicar las tecnologías adecuadas. Con todo esto nos encontramos con una serie de barreras para la implantación de este tipo de gemelos digitales. Por un lado, requiere conocimientos en muchos habilitadores tecnológicos de la industria 4.0, pues desde sistemas ciberfísicos, IoT, técnicas de cloud computing, edge computing, todo lo que hemos estado viendo en esta sesión. A veces hay dificultad para acceder a variables de los PLCs, sistemas legacy, que no son fácilmente accesibles y nos encontramos muchos de ellos en las empresas actualmente, obviamente. Hay ruido industrial o degradación de sensores que nos generan una captación de datos irregular o de mala calidad, y mucho trabajo en la integración de datos. Ha sido una pregunta que le he lanzado anteriormente a Pablo y a Javier en la mesa anterior. ¿Qué porcentaje suponía dentro de todo el proceso? En este caso no hablábamos de gemelo digital, sino un proceso de optimización mediante tecnologías disruptivas, y hablaban de 3/4 del tiempo en la parte de integración de datos o captación de datos, al menos el primer año, antes de aplicar algoritmos, etcétera. Y por último, baja calidad del dato, frecuencias bajas, huecos, información no veraz. A veces las empresas intentan ocultar fallos que se producen y los propios operarios no etiquetan bien los fallos para parecer que no se ha producido un fallo, pero entonces los gemelos digitales fallan porque necesitan aprender de las situaciones reales, ¿no? Bien, el gemelo digital en acción. Algunos ejemplos que hemos desarrollado sin citar clientes, pero una empresa del sector automoción en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, detección multivariante de anomalías en la producción con métodos no supervisados, donde aquí es un tipo de gemelo digital que es factible, digamos, una probabilidad alta de poder implantarse, mientras que otros que son más complejos, por ejemplo, predicción de la disponibilidad o prescripción de defecto y acción, donde también hemos trabajado con esta empresa y son menos habituales, ¿no? Algunas gráficas, detección de anomalías, hemos generado. Esta puede ser interesante. En esta lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las causas por las que se produce una determinada anomalía y cómo influye cada una de las causas, cada una de esas variables que vemos a la izquierda, cómo influye, si influye positivamente o negativamente en que se produzca esa anomalía, de forma que variando el valor de esa variable podríamos compensar una con otra y mantener el sistema en funcionamiento normal, digamos, corrigiendo la anomalía, ¿no? Y por último, conclusiones y tendencias. En cuanto a conclusiones, para nosotros abordar la construcción de un gemelo digital implica una reflexión amplia, ¿no?, sobre el objetivo a perseguir. Si queremos control, mantenimiento predictivo, simulación, optimización, es importante plantearse el objetivo previamente a la hora de planificar un proyecto de gemelo digital para saber qué tecnologías hay que utilizar. Existen barreras que no podemos ignorar, como hemos comentado, grado de digitalización, calidad de los datos. Las técnicas actuales ya están maduras para construir este tipo de gemelos digitales. El ecosistema de proveedores está en crecimiento y, por tanto, se está abandonando los espacios de I+D, es decir, el espacio nuestro como centro tecnológico
que hacemos I+D para transferir las tecnologías a la empresa, pues está quedando cada vez más limitado, porque ya hay muchas más empresas que están trabajando en este tipo de gemelos digitales, y está evolucionando hacia productos y servicios competitivos en el mercado, que por tanto en breve podrán estar ya mucho más implantados en las compañías. Y por último, tendencias detectadas, muy en línea con todo lo que hemos estado hablando en la sesión. Edge Computing, se ha comentado intensamente, Iván en este caso, el análisis cerca del proceso, cada vez los centros de computación van a ir más hacia el Edge. Model Distillation, es decir, modelos predictivos pequeños y rápidos, muy en relación con lo anterior, es decir, baja latencia, muy cercanos a donde se tiene que tomar la decisión y que sea muy ágil la computación. Aprendizaje federado, de forma que los datos no tengan que viajar, sino que sean los modelos los que viajan entre los distintos elementos o los distintos centros de datos distribuidos, también en línea con el Edge Computing, datos distribuidos cercanos a donde se toma la decisión, y los modelos van viajando entre esos centros de datos o pequeños centros de datos. Transfer Learning y Zero Shot Learning, es decir, escenarios de poca disponibilidad de datos. Estamos abandonando el Big Data para hablar del Small Data y tomar decisiones en base a pequeñas cantidades de datos. Y con eso termino. Pensaba que quedaba una más, pero con eso termino. Muchas gracias y espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Daniel. Pues para cerrar la jornada ha llegado perfecto. Tenemos con nosotros a Carlos Puga. En la ponencia Rita hablaba del Edge, pero al final todo esto, uno de los componentes que más empuja esa necesidad de computación en el extremo es la proliferación de soluciones de IoT. Para hablarnos de IoT y de su impacto en la parte de Analytics, en la parte de Machine Learning, tenemos nosotros al director de tecnología, al CIO y CTO de Open Trends, Carlos Puga, que además pues es responsable de, entre otros proyectos, de la plataforma IoT del Ayuntamiento de Barcelona, que creo, corrígeme si me equivoco, la habéis liberado como software libre. Cuéntanos un poquitín, todo esto del IoT, ¿cómo podemos utilizarlo desde la perspectiva de esta transformación, tanto verde como digital, que tenemos entre manos? De acuerdo, pues lo primero de todo, disculparme porque, como podéis visto, la gente de marketing y comunicación ha conseguido inscribirme en los dos tracks, con lo cual vengo de hacer una ponencia en la sala de al lado. Segundo, aprovecharé pues, para hacer un 2x1 para empezar con la misma reflexión que he hecho en la otra sala. Que es curioso, porque estamos en un congreso de tecnología, el eslogan es tecnología para una revolución digital. Yo mismo soy un director de tecnología y en realidad parte del mensaje de lo que me va a contar es que la tecnología no es lo importante es lo que hagamos con ella. En ese sentido, pues, como comentabais, Open Trends somos una consultora tecnológica, pero contamos internamente con una agencia de innovación digital, con lo que, combinado, intentamos hacer, ayudar a nuestros clientes en transformarles digitalmente, conectando por un lado lo que sabemos hacer los ingenieros en tecnología con lo que saben hacer los creativos para generar pues eso, mejores servicios o mejores sistemas, porque al final pues, la tecnología por la tecnología o el dato por el dato, si no lo convertimos en conocimiento y ese conocimiento que adquirimos no lo conocemos en un mejor servicio, no nos va a servir para nada. La suerte es que como soy el último, todas las demás ya han abundado mucho en todos los temas tecnológicos, con lo cual me voy a centrar en la parte de qué hacemos con toda esa información o qué hacemos con toda esa tecnología. En definitiva, lo que quería decir es que no va solo de tecnología, va de qué experiencias, de qué servicios podemos hacer a partir de los datos, y no solo los datos que tenemos ahora, sino la capacidad de proceso, la capacidad de análisis que tenemos sobre esos datos. Y ahí, pues, evidentemente, pues, aterrizando en ejemplos completos, pues, cómo hemos ayudado a diseñar pues, sistemas de plataformas de analítica para cosas tan diversas pues, como puede ser la generación de energía en plantas fotovoltaicas o todos los datos que estamos captando en las pasarelas de embarque para intentar, pues primero entender a los usuarios, entender tanto a los usuarios que las operan como a los usuarios que las utilizan como pasajeros y entendiendo cómo puede ayudar eso a su negocio, a los procesos, a optimizar pues lo que están haciendo en los negocios. Al final, si no tenemos el objetivo de mejorar la manera en que estamos trabajando en cada uno en su sector, no será. O lo mismo, pues como hemos trabajado en el sector de automoción,
tanto para analizar cómo se comportan los usuarios cuando conducen los vehículos y poder recuperar información tanto de la conducción como de cómo se está comportando el propio vehículo o cómo se comportan los vehículos en las fases previas a la producción, en las fases de test. Entonces es muy importante, ya sabéis que hay mucha más sensórica en las fases de preproducción que en los productos finales, que solo tienen aquellos sensores que realmente son necesarios en producción. Bueno, pues combinar toda esa información para algo es donde realmente nos desenvolvemos. A partir de aquí, ¿qué tipo de tecnología? Para pasar por la tecnología un poco rápido. Evidentemente, el IoT lo que nos permite es sensorizar prácticamente todo lo que se nos ocurre. Incluso cuando no tenemos sensores, convertimos pues, a usuarios de aplicaciones y demás como un sensor virtual. Muchas veces, pues, cuando vais con aplicaciones gratuitas, ya sabéis que en realidad no sois usuarios de aplicaciones, sino sois unos sensores porque estáis dando un volumen de información muy importante para que la gente que os da la aplicación pues, determine pues, vuestros gustos, vuestras preferencias, etcétera. Pues en el ámbito de IoT captamos todo eso, tanto lo que viene de redes sociales, viene de usuarios, como lo que viene de los dispositivos hardware. Y evidentemente, por sí solo, información de IoT no tiene sentido. Tiene sentido cuando se combina con los datos de negocio del propio sector en el que estamos, pues, datos económicos, datos operacionales, etcétera, que es cuando podemos empezar a sacar conclusiones de que pues, al final sube una determinada métrica, baja una determinada métrica o determinadas métricas están correlacionadas, ahora llegaremos a Machine Learning. ¿Eso qué impacto tiene? Pues en cosas que ya me puedan empezar a interesar, pues como mi negocio, como mi rendimiento, etcétera, etcétera. Evidentemente usamos el análisis para convertir todos esos datos e información en conocimiento, pues para detectar situaciones anómalas, estos picos que hemos visto en la ponencia anterior, pues basado en la historia, basado en todo el contexto, en toda la información que tenemos. Intentamos automatizar la toma de decisiones, la detección o el alertar a los usuarios de estos sistemas para que puedan pasar de estar a un modelo más proactivo, de estar mirando las pantallas, ¿no? El video wall del típico SCADA, a que solo tengan que estar pendientes cuando realmente haya una situación que requiera su atención. Y evidentemente, ya que tenemos la información en plataformas de datos, con posibilidad de analizarlas de diferentes maneras, pues aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, para hacer análisis que hasta ahora no hacíamos. Y típicamente lo que nos permite, como también hemos visto en la presentación anterior, es dejar de analizar por qué ha pasado lo que ha pasado en el pasado, a la redundancia, para empezar a inferir comportamientos futuros, tanto comportamientos de determinadas métricas o prever pues, determinadas situaciones anómalas que se puedan ocurrir. A partir de ahí, ¿cómo hemos evolucionado? Pues, supongo que en las siguientes, pues, esto también habéis hablado mucho, pero básicamente el gran cambio que nos encontramos en el sector industrial, nosotros trabajamos en Smart Cities, con ayuntamientos, en sector privado, en industria. El cambio en la industria, sobre todo, ha sido pues, pasar de los sistemas SCADA, en lo que básicamente lo que priorizábamos era tener, pues, como su nombre indica, supervisión, control y adquisición de datos, y al final el histórico era casi como una grabadora donde guardábamos el registro para ver qué había pasado, si había pasado algo. El gran salto no es ya tanto incorporar sensórica, porque al final habéis tenido montones de informaciones a través de los PLCs mucho antes de que estuviera de moda el IoT. El gran cambio con el IoT es que pasamos de recopilar esa información para tener ese control en tiempo real de un SCADA a querer hacer algo con los datos, a querer analizarlos, y además en dos sabores, ¿no? En el Industrial IoT generalmente los queremos analizar para mejorar nuestra producción y al final acabamos dando ese feedback, ese conocimiento pues, a los ERPs, a los sistemas de control de producción. Y en el ámbito del IoT, generalmente lo que intentamos es adquirir ese conocimiento pues, en base a cómo está funcionando pues, determinadas plantas o determinados dispositivos pues, para conocer mejor pues, eso, a los usuarios, a los procesos que realizan y acabar dando servicios específicos, servicios que a lo mejor sin tener la información que hemos analizado, no solo la de IoT, recuerdo, sino combinando la de IoT con la del negocio en cada uno de los casos, pues poderle dar información a nuestro usuario, pues, por ejemplo, en el caso de automoción, pues cómo está su conducción o cómo afecta su estilo de conducción al consumo que tiene su vehículo o a usuarios finales en sus casas, pues el tipo de energía que están consumiendo, cómo la están consumiendo o incluso, pues eso, si su comportamiento es anómalo. Eso, evidentemente hay que decirlo con cierto cariño, sobre todo te diréis a tus usuarios, pero es muy interesante, por ejemplo, al final saber si está consumiendo más que sus vecinos o menos. No sirve de nada que le compares con el consumo en otras áreas geográficas, pero sí que agregando esta información, haciendo análisis, se puede dar información y
convertir esa información en nuevos servicios. A partir de aquí, en este escenario de sensorización, bueno, la arquitectura, la plataforma de datos, el IoT, es la base sobre la que construir. Aquí, preferencia particular y estos que están mucho más preparadas para jugar con esta información, las plataformas de datos que se han creado para eso, que no las plataformas de datos que hemos evolucionado de los antiguos sistemas SCADA, que se han incorporado a la fiesta un poco después. Pero bueno, al final, ya sea en una plataforma de datos dedicada al sector de industria o una plataforma de datos genérica, más allá de generar nuevos dashboards con nuevos indicadores, hemos de aprovechar pues, ese análisis, ese conocimiento para crear estos nuevos servicios. Y eso que lo hacemos pues, en la estrategia digital, es donde hablábamos de transformación digital. Y aquí, aparte de tecnología, ¿qué es lo que importan? Pues al final importan los equipos, las personas. Decíamos que teníamos gente creativa, gente de tecnología. Al final, cuando nos viene algún cliente, alguien a preguntar, dice, es que tengo un montón de datos ahora, y me los estoy guardando, no me los estoy guardando, ¿qué puedes hacer con mis datos? De hecho, no solo es un problema multidisciplinar en el que tengamos que tener gente de diferentes capacidades, pues evidentemente la plataforma tiene que ser rock solid y tiene que funcionar, arquitectos de comunicación, de datos, de cloud. Evidentemente, si queremos empezar a hacer análisis más avanzados con esos datos, tenemos que incorporar científicos de datos. En nuestro caso, cuando decimos que esos datos deben servir para hacer algo, para generar nuevos servicios, es muy importante la experiencia que diseñemos para nuestro usuario o para la persona que tiene que interactuar con ella, con lo cual toda la parte de desarrollo de frontends, canales, y evidentemente la parte de experiencia de diseño, pero no solo perfiles que tengamos que poner nosotros, realmente eso es casi solo la mitad. La otra mitad de la información que nos hace falta es la que aporta el propio cliente. Muchas veces nos viene, ¿qué puedes hacer con nuestros datos? En realidad lo que le acabamos diciendo es decir, yo con los datos en general sé hacer todo este tipo de cosas, todo este tipo de análisis. Con todas estas técnicas, ¿qué puedes hacer tú con tus datos? Es un trabajo conjunto. Realmente las mejores referencias, los mejores proyectos son aquellos en los que el cliente, que aporta un conocimiento muy importante de su sector, combinado con el aporte tecnológico o de capacidades de analítica que podemos aportar nosotros, más lo que la agencia de innovación puede convertir eso en un servicio, acaba creando algo pues, novedoso, algo que realmente pueda ser útil. A partir de ahí, pues evidentemente, hemos de convertir esas capacidades de análisis, de la información, en detectar anomalías y tal, en mejoras de procesos existentes o mejora de los servicios que estamos. Con lo cual aquí, pues eso, deciros que la tecnología está muy madura, al final, si no sabemos aplicarla, no sabemos hacer algo con ella, pues acabaremos teniendo cosas que nos servirán pues, para reducir en la máquina de café los arquitectos, es decir, tengo una plataforma que procesa no sé cuántos teras de datos, o tengo unos algoritmos capaces de hacer determinado análisis. En realidad, cuando esto llega, es cuando tiene un impacto en la sociedad, o como mínimo tiene un impacto en la empresa en que estás aplicando todo este tipo de avances. Y para terminar, básicamente, ¿y eso cómo se hace? Pues también lo comentaban en alguna ponencia anterior. No hay soluciones out of the box y, como tal, tampoco hay soluciones de quick win, y vamos a hacer la implantación de este año con toda la parte de inteligencia artificial que queremos hacer. Es un proceso muy iterativo, muy de prueba y error, con lo cual lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes pues, desde estas primeras pruebas de concepto, las POCs, buscando quick wins, buscando casos de uso en los que se analiza una parte de la información, en la que se intenta enfocar en aquellos aspectos en los que podamos introducir alguna mejora a lo que ya existe, y a partir de ahí, cuando encontramos aquellos casos de uso que realmente prometen y parecen que están aportando una mejora significativa, es cuando pues, desde la parte de tecnología eso se puede productivizar, se puede pasar a producción, se puede escalar. Por suerte en la nube ya no tenemos problemas para hacer temas de capacity planning y de definir al final cuánto hardware será necesario. Eso se da por sentado. Y a partir de ahí iterar, ir incorporando nuevos análisis, nuevos servicios y nuevos proyectos a pruebas de concepto al desarrollo. ¿Vale? Ese era un poco el mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues si me permitís, aunque Carlos llama aquí a las preguntas, dado que son ya justo
menos cuarto, vamos a hacer una ronda rápida de mensaje final y luego aprovechamos que somos los últimos que nos quedamos aquí para que después, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, pues ya se acerque a los ponentes, pero sobre todo los que nos siguen desde nuestras casas se puedan desconectar. Empezamos con el Gemelo Digital hablando de datos y hemos terminado con Carlos hablando también de datos, así que si queréis hacemos la ronda ahora al revés, prácticamente en un tuit, pero de los de antes, de los de 140 caracteres, que ahora ya se puede poner casi cualquier cosa. En un tuit, ¿cómo resumirías lo que tenemos que hacer desde esa perspectiva de IoT para esta tecnología, para la revolución verde digital, que es el moto del Congreso? Para titulares, pero diría que demos por sentado que ya tenemos la información, ya tenemos las plataformas, ya tenemos la tecnología. Ahora lo importante es qué podemos hacer con esa tecnología, cómo aplicamos la transformación digital para generar nuevos servicios. Muchísimas gracias, Carlos. Seguimos la ronda. Jordi. Yo creo que al final hemos visto todos, ¿no?, que la tecnología va a 2 grados de madurez, ¿no?, pero que mucha de ella es suficiente para ser valientes y poderla escalar ya de una forma a los negocios, ¿no?, y aportar valor a los negocios. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, desde mi punto de vista, pues la tecnología, hay tanta tecnología para escoger, antes ha hablado un poco del prototipo, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta el objetivo de sostenibilidad, o sea, utilizar la tecnología de la mejor manera posible para que nuestro planeta sea mucho mejor que el que es ahora. Marta. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es elegir con juicio esas tecnologías que realmente nos permitan ese objetivo de conseguir nuestra sostenibilidad, de conseguir nuestra descarbonización. Daniel. Bueno, yo diría que las tecnologías están preparadas para recorrer ese camino. Es importante que las empresas sepan cuáles son las tecnologías que tienen que implantar y que cambien la cultura hacia la digitalización. Iván. Un poco en la línea de todos, ¿no? La tecnología existe, la infraestructura está, que hemos visto aplicaciones de usos reales y ahora pues ya solo queda pues que tanto las organizaciones, las administraciones como las empresas apuesten por esa tecnología y den ese paso. Muchísimas gracias. Y bueno, Fernando, empezaste tú y ahora el mensaje que se va a quedar es el que nos des ahora tú, así que... ¿Qué responsabilidad? ¿Sí? Bueno, pues yo quisiera, aparte de la disponibilidad de las tecnologías, que ha salido ampliamente, quiero insistir en un concepto que ha salido antes en alguna de las sesiones anteriores, y es la disponibilidad de los perfiles profesionales para poder hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Se trata de perfiles que tienen que conjugar tanto la parte de negocio como la parte de tecnología y no son tan comunes, y creo que deberíamos plantearnos cómo fomentar la aparición de ese tipo de perfiles y su mantenimiento. Muchas gracias. Hemos hablado de tecnología y al final hemos terminado hablando de talento y casi de recursos humanos para realmente llevar a cabo esta transformación. A todos los que estáis aquí con nosotros, muchas gracias por seguirnos. También a los que estáis desde vuestras casas, a todas las empresas y entidades participantes en este congreso y que han estado apoyando junto con Enertic toda la elaboración. Y bueno, seguimos aquí en el día de mañana con un programa muy plagado de actividades y con los stands donde podéis acercaros. Como decía antes, si queréis ahora luego tranquilamente acercaros a los ponentes para alguna pregunta, seguro que están dispuestos a responderla, y además nos podemos aprovechar de que estamos aquí físicamente, que los que nos siguen en nuestras casas pues no tienen esa ventaja. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.